Hola, me da mucho gusto saludarlos y le doy la más cordial bienvenida a los estudios bíblicos para las células. En esta ocasión tenemos la lección número 6, poniendo a prueba la fe. Dice la reflexión introductoria inicial: los episodios incómodos o amenazantes generalmente suceden cuando menos lo esperamos. Estamos navegando sobre la plácida superficie de lo conocido y de pronto se desata una tormenta. Nos dejamos llevar y entonces el viento sopla más recio y las cosas se ponen difíciles. ¿Qué experiencia le viene a la mente cuando piensa en sentirse solo o estar en peligro? En esa situación, ¿estuvo usted consciente de la presencia de Dios? Pues sí, he afrontado diferentes experiencias donde el único que ha estado conmigo de manera literal es el Señor. Recuerdo en alguna ocasión, creo ya habérselo contado en algún momento. Estaba yo en un pueblo que se llama Guastatoya, en el país de Guatemala, en Centroamérica. Estaba en los preparativos de lo que era un intercambio entre la Asociación Bautista de Miami y Lifeway Internacional. Y yo era el vínculo, yo era la conexión. Estábamos en búsqueda de un proyector de slides en aquel entonces. Estoy hablando de 2004 probablemente. Y en el afán, porque el pastor socio no estaba listo todavía con ese proyector, fuimos en la búsqueda. Había llovizna en esa tarde. Ya los pastores de Miami habían llegado al lugar. Por la noche comenzaba la actividad y no teníamos el proyector. En esa búsqueda entonces, en un carro rentado, donde había llevado a los pastores desde la ciudad capital de Guatemala hasta Guastatoya, resultó que tuvimos un accidente. Preguntando, obviamente no originario del lugar, pero preguntándole al pastor y a otro acompañante si yo tenía derecho al paso, no se veían señales de tránsito que dijeran alto en un sector central del pueblo Guastatoya, donde alrededor había estructuras de madera artesanales del comercio informal de aquel lugar. Pero como estaba la llovizna, no había nadie vendiendo. Entonces en ese momento yo pregunto, ¿es el mío el paso o tengo que esperar? Y me dice uno de los dos, ni me quiero acordar quién fue: sí, el paso es suyo. Entonces suelto el freno, que prudencialmente iba tocándolo con el pie, y procuro acelerar, pero veo que de repente aparece una motocicleta, quien sí tenía el derecho de vía, se viene a chocar contra el frente del microbús o van, como usted quiera llamarme, golpea el frente en mis narices y se barre. La motocicleta iba a dar al frente de un almacén, a la entrada principal de un almacén, y el hombre, como puede, se levanta y de su cintura hace este movimiento y se saca un revólver grande. Yo a todo esto ya me había bajado del carro para tratar de ir a auxiliarlo, pero él venía a mi encuentro. Repentinamente salieron unas 30 personas alrededor y el hombre venía amenazando con la pistola.
hago la señal de que se tranquilice, que se relaje, que yo iba a responder por la situación y de manera sobrenatural el hombre, había una algarabía de la gente. Algunas zonas de Guatemala linchan a las personas por su propia autoridad, toman su autoridad en sus propias manos, no esperan a la policía ni llevar a nadie a juicio delante de un juez. Simple y sencillamente ellos dictan si alguien es culpable o no, y en ese momento, bajo ese contexto conocido, en micros de segundo, yo veo que el hombre de manera sobrenatural se relaja y pide al grupo que se calmen. Y yo le digo, mira, yo pude observar que a pocos metros había una clínica, y le digo, mira, ve a la clínica, que te hagan todo lo que te tienen que hacer, igual la motocicleta, si hay que repararla. Y bueno, además pensando en el golpe del carro rentado que estaba golpeado, y a buscar el famoso proyector de slides. A Dios gracias, se solventó, el hombre se calmó. Por la noche, tarde noche, pude visitarlo y todo se arregló y pude pagar todo aquello. Solo contra el mundo, solo Dios conmigo, y a Dios gracias, Él solventó mi situación. Después de alimentar a los 5,000, Jesús necesitó un tiempo a solas. Él envió a sus discípulos que entraran en la barca y se dirigieran hacia su siguiente parada. En la época de Jesús, viajar en barca era la manera más rápida de transporte. La mayoría de viajes tenían que hacerse por tierra, pero cuando una ruta podía incluir la navegación, el viaje con frecuencia se acortaba. Esto es, a menos que comenzaran a soplar vientos de tormenta. Vamos entonces a la lectura bíblica, Marcos capítulo 6, 45 al 51, leo Nueva Versión Internacional, y dice: enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Cuando se despidió, fue a la montaña para orar. Al atardecer, la barca se hallaba en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. En la madrugada vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. Se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba a pasarlos de largo. Los discípulos, al verlo caminar sobre el agua, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, llenos de miedo por lo que veían. Pero él habló enseguida con ellos y les dijo: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Subió entonces a la barca con ellos y el viento se calmó. Estaban sumamente asombrados. Vamos entonces a algunas preguntas de exploración. ¿Por qué no fue Jesús con los discípulos en la barca? ¿Por qué Jesús dijo que se iba a quedar a despedir a la multitud? ¿Y por qué fue a la montaña a orar? Veamos entonces cómo está íntimamente ligado una cosa con la otra. El Señor se dedicó a la oración previo a llegar y reunirse con los discípulos a medio camino de la barca. ¿Qué impidió que los discípulos reconocieran a Jesús? De acuerdo a lo leído, dice que el viento estaba en contra, estaba de madrugada, muy probablemente, y no distinguían quién era el que caminaba sobre las aguas. Y no era que era usual ver caminar gente sobre las aguas en aquel lugar. Por eso
pensaban que era un fantasma. Y todos nosotros en algún momento podríamos habernos equivocado, dudando acerca si es Jesús, si es el Señor involucrado en la situación. ¿Qué estaba tratando de enseñar Jesús a los discípulos por medio de esta experiencia? Muy probablemente dependencia, confianza en que el Señor siempre todo lo tiene en control, que nunca los abandona, sino que siempre está al pendiente, como lo estuvo con los discípulos, también lo está con nosotros. ¿Qué puede aprender usted de la experiencia de los discípulos? Uno, que hay que obedecer independientemente de las circunstancias que se presenten, porque la tormenta arreciaba, pero debemos de esperar en el Señor, porque el Señor siempre estará de nuestro lado. Se vale tener miedo ante lo desconocido, porque el Señor actúa de maneras misteriosas y no siempre uno sabe cómo va a resolver. El punto es que resuelve, pero mi humanidad me puede traicionar y yo puedo confundir la obra de Dios con algo que definitivamente no debería de atribuirlo. Pero el Señor trae paz y confianza en esas circunstancias. ¿Por qué pone Dios a prueba nuestra fe? Estamos en un proceso de aprendizaje, es un proceso permanente donde recibimos lecciones una y otra vez hasta afianzar nuestra confianza en Él. Así como el Señor permitió que el pueblo fuera al desierto previo a la conquista de la tierra prometida, dice la historia que los dejó ir al desierto para probar qué había en sus corazones. Así también en esta época nosotros somos probados y somos entrenados para futuras situaciones nuestras o de otros. Inspiración. Vamos a leer la nota de inspiración que tiene este estudio. Dice: una mañana de septiembre de 2001, Francisco Silequia se calzó sus botas, se puso su casco y salió de su casa en Nueva Jersey. Como albañil, él se ganaba la vida haciendo cosas, pero como voluntario en la remoción de escombros de las Torres Gemelas, simplemente trataba de encontrar sentido a todo lo ocurrido. Tenía la esperanza de encontrar algún cuerpo con vida, pero no pudo. Lo que encontró fueron 47 cadáveres. No obstante, en medio de la atroz carnicería se tropezó con un símbolo. Una viga de acero de 9 metros en forma de cruz. La derrumbada Torre 1 del edificio 6 creó una rudimentaria cámara en el revoltijo. En esta cámara, a través del polvoriento amanecer, Francisco vio la cruz. Un símbolo entre los fragmentos, una cruz hallada en tiempo de crisis. ¿Dónde está Dios en todo esto? Preguntamos. El descubrimiento nos desafió a esperar juntamente en medio de todo esto. ¿Se puede decir lo mismo de nuestras tragedias? Cuando la ambulancia se lleva a nuestro hijo o la enfermedad se lleva a nuestro amigo, cuando la economía se lleva nuestros ahorros para la jubilación o un infiel se lleva nuestro corazón, podemos, como Francisco, encontrar a Cristo en las crisis. La presencia de problemas no nos sorprende. La ausencia de Dios, sin embargo, nos deshace. Podemos lidiar con la ambulancia si Dios está en ello. Podemos tolerar la unidad de cuidados intensivos si Dios está en ello. Podemos enfrentar la casa vacía si Dios está en ello. ¿Lo está? Si la noche
comenzó a las 6 de la tarde y Cristo llegó a las 3 de la mañana, los discípulos estuvieron solos en la tormenta durante 9 horas. 9 horas tempestuosas, lo suficientemente largas como para que un discípulo preguntara: ¿dónde está Jesús? Él sabe que estamos en la barca. Santo cielo, fue idea suya. ¿Está Dios en algún lugar cerca? Y desde el interior de la tormenta sale una voz inconfundible: yo soy. Reaccionemos entonces, hermanos, a estas inquietudes. Dice: ¿de qué manera la fe de usted se puso a prueba? He tenido diversas pruebas, dificultades. Me acuerdo uno de mis hijos, mi hijo menor, le descubrimos un fibroma en su mandíbula, lo llevamos a un maxilofacial para que lo investigara, un cirujano maxilofacial. Era el año 2001, si mal no recuerdo, que hubo el 13 de enero del 2001 un terremoto 7 punto y algo, y el 12 de febrero o 13 de febrero de ese mismo año, un mes después, otro terremoto, y había una serie de réplicas, unas muy intensas que a mi parecer, y viviendo 43 años en ese país, en El Salvador, en esa zona tectónica, me pareció que hubo más de 2 terremotos. Pero bueno, el asunto es que en esa época nuestro hijo le descubrimos ese fibroma, una bola carnosa debajo de sus muelitas, en su mandíbula. Habrá tenido 7 años, aproximadamente 6-7 años. Y entonces el maxilofacial nos dice el comportamiento de este fibroma, según la transparencia, los rayos X. Se veía cómo ese fibroma iba comiéndose la muelita, o sea, la raíz de la muela, y dijo: esto hay que operarlo. Los hospitales estaban llenos por la emergencia de los terremotos. Hospital privado había y doctor para hacerlo, un recién llegado de Israel, graduado como maxilofacial infantil, o sea, pediátrico, conocido por el doctor que nos había atendido. Nos atendía a nuestro hijo en un hospital privado y nos cobraba una cantidad que en ese momento nosotros no teníamos. Y bueno, vimos la mano de Dios, a nosotros solicitar oración, pastores amigos, hermanos, se manifestaron en amor y colaboraron con nosotros, y logramos que nuestro hijo pudiese tener una operación exitosa. Aparentemente ahí no iba nunca más a salir muela, porque le rasparon la mandíbula. No tendría que haber ido a la escuela porque fue tan profundo el raspado que la mandíbula estaba con riesgo de que un accidente de niño podría fracturarle la mandíbula. Sin embargo, después en el tiempo de la evaluación del médico, se sorprende que aquel orificio, aquel raspado que le habían hecho, se había regenerado muy rápido, y dio permiso para ir a la escuela. Y meses posteriores a la evaluación inicial, el niño estaba desarrollando piezas dentales en esa zona, y ahora mi hijo tiene una salud dental perfecta. Lo que se pronosticó que nunca iba a suceder, sucedió. Definitivamente que el Señor pone a prueba nuestra fe, y bueno, confiando en el Señor hemos podido salir adelante. ¿Cómo le respondió Jesús a usted cuando
su fe fue probada, respondió de manera maravillosa, ha respondido de maneras maravillosas. En el momento cuando tuvieron más miedo, Jesús calmó a los discípulos con palabras reafirmadoras acerca de su identidad. ¿Cómo ayuda en los momentos de prueba el conocer a Jesús? Pues es maravilloso, hermanos, es maravilloso saber que Jesús está con nosotros y que Él tiene la última palabra, y que si es ahora hay que despedirse de un familiar, como el caso de mis padres, que he tenido que despedirme de ellos, ya están con el Señor, o yo voy a sanar a tu hijo y recibirlo y ver la mano de Dios maravillosa, pues es de gran alivio y de gran apoyo y de gran esperanza, porque solo Él nos sostiene. ¿Qué puede hacer usted para fortalecer su fe para los tiempos de prueba? Pues algo parecido a lo que hacemos en las células: reflexionar sobre la palabra de Dios, escuchar testimonios de victoria de otros que han confiado en el Señor y han salido adelante, escudriñar las Escrituras y ver los testimonios de la fidelidad de Dios durante todo el tiempo, el buscar a Dios en oración y fortalecerse, el memorizar la palabra de Dios, textos claves que nos dan afirmación de que Dios estará con nosotros todos los días hasta el fin, que Él nos fortalece en todo tiempo, que Él es fiel con sus promesas, etc. Eso puede ayudarnos en nuestra fe. ¿Cómo le han ayudado a aumentar su fe las experiencias victoriosas de otros? Pues por supuesto que ayuda escuchar. El testimonio de Jehová es fiel, dice la palabra, el salmista, y ciertamente lo que se oye de Dios es verdad, es otra manera de decirlo. De Dios se escucha que Él sana, que Él provee, que Él acompaña, que Él es milagroso, y yo puedo dar testimonio de eso, hermanos. El Señor ha guardado mi vida, he tenido pistolas en la espalda, en la cabeza, he estado en vuelos aéreos peligrosos, he estado solo en lugares de peligro, he tenido dificultades económicas y el Señor me ha sacado adelante, he estado enfermo y el Señor me ha sanado, he tenido dificultades de relación y Dios me ha sacado adelante, etcétera, etcétera, etcétera. Puedo contarles, y por mi mente mientras comento pasan escenas de todo lo maravilloso que el Señor ha sido. ¿De qué manera pueden sus pruebas ser una herramienta de evangelismo? Cuando ya nosotros podemos contar la victoria que Dios nos ha dado, puede ser una oportunidad para que otros que todavía no conocen a Jesucristo puedan ver, magnificar el cuidado de Dios para sus hijos. Y eso podría convertirse en una herramienta evangelística. Testificar acerca de Jesucristo, anunciar el poder del Señor y su fidelidad estimula a otros oyentes y estimula a la fe. Lecciones. Lecciones de la vida. A diferencia de la tormenta anterior que calmó Jesús, esta simplemente agitó los vientos y las olas que resistían su avance. Los discípulos estaban trabajando duro, ensimismados en sus propios esfuerzos. Al parecer casi se pierden de ver a Jesús caminando sobre el agua. Ellos probablemente se estaban preguntando por qué Él no los había acompañado en el viaje. Sin embargo, se sorprendieron e incluso se asustaron cuando se les apareció repentinamente. Cuando nos abstraemos tanto por los desafíos de la vida o incluso por obedecer la instrucción de Cristo, que perdemos el sentido de su presencia, entonces hemos cambiado nuestro enfoque y lo hemos puesto en algo equivocado. Las pruebas a menudo vienen para llamarnos la atención, para que nos enfoquemos nuevamente en Jesús.
Y hay una parte de sugerencia para el término de la reunión en el tiempo de oración. Señor Jesús, nunca dejes que me absorba tanto en servirte que deje de verte. Recuérdame que la resistencia y las dificultades a veces llegan para ayudarme a ver que tus propósitos tienen menos que ver con lo que logro y más que ver con lo que tú logras a través de mí. Ayúdame a tener la confianza de que cualquier cosa que necesites hacer para lograr tus propósitos en mi vida, la harás. Y en el momento perfecto, enséñame a contar contigo, aun cuando no te pueda ver. Gloria al Señor, hermanos. Quiero agradecerles su compañía a esta corta reflexión, la cual pretende nada más ser un aporte a todas las demás opiniones de los miembros de la célula y al final consolidar y afirmar la palabra de Dios, que es lo más importante como conclusión que debemos de sacar de cada estudio. Por mi parte llego hasta aquí y les deseo una linda reunión de célula. Hasta la próxima.